Buenas tardes, chicos. Hoy es un día muy bonito y maravilloso para aprender, ¿sí o no? Sí. Bien. Vamos a aprender, aparte de lo que ustedes han leído. Yo sé que ustedes me han hecho caso, varios de ustedes han leído el tema. Yo sé que para algunos les hace difícil, alguno complejo, pero para eso está el auxiliar, para ayudarle, ¿no? A comprender. Y para eso también están sus compañeros que también lo entienden. Hay algunos siempre que entienden más que otros. Entonces, para eso están sus compañeros entre ustedes, enséñense. Y entre ustedes, si tienen preguntas, pregúntenme. ¿Listo? Yo no hay problema, ¿no? Yo no me olvido. ¿Listo? Para eso estamos los auxiliares, para ayudar. Auxiliar, ¿qué es auxiliar? Alguien que auxilia, alguien que da ayuda, ¿no? Entonces, ya hemos visto adaptaciones y muertes celulares, ¿no? Hemos visto todo esto, la introducción a la patología, ¿no? Ya hemos visto todo esto, las adaptaciones celulares. Hemos visto los dos tipos principales de muerte celular que hay. Necrosis y apoptosis. Eso, necrosis y apoptosis. ¿Ya? Los dos principales tipos de muerte celular. Y tres otros tipos de muerte celular que hay. ¿Cuáles son? Necroptosis, piroptosis y ferroptosis, ¿no? Entonces, hay dos principales causas de muerte en nuestras células de nuestro cuerpo y tres accesorios. Esas tres son preguntas de examen con el doctor. Las más raras. Ahí hemos visto los dos tipos de muerte celular. ¿Y cuáles eran las características histológicas de una necrosis? ¿Se acuerdan? La necrosis, a diferencia de la apoptosis de las células, de nuestras células de nuestro cuerpo, ¿es más grande en la necrosis o es más pequeña la célula? Más grande, y se hincha, tumefacción. Y ahí se forman unas manchitas así en remolino que no sé si lo ven ahí. Son figuras de mielina, se llama, compuestos por fosfolípidos. ¿Ya? En la necrosis solamente hay vainas, figuras de mielina, se llama, compuestos por fosfolípidos. En la necrosis, anoten. Fragmento y disolución del núcleo. Se fragmenta y se disoluciona el núcleo. ¿Y ahí? ¿Qué dice acá? ¿Los del fondo? Inflamación local y aumento del tamaño celular. Entonces, eso, y mira, acá hay una prolongación. Entonces, eso ahí quiero que ustedes eso lo aprendan. Las características histológicas de una necrosis. Y ahorita vamos a ver unas plaquitas. Si nos da tiempito, ya vamos a terminar rápidamente el tema. Ya hemos visto tipo de necrosis. Ustedes no han leído cuál es el tipo de necrosis que se relaciona con la vasculitis, con inflamación de los vasos sanguíneos. Fibrinoide, pregunta de examen, ¿no? Apoptosis, ya hemos visto que hay apoptosis fisiológica y patológica, ¿no? Ahí hemos visto, mire, todo esto hemos visto la secuencia en los videos, ya lo tienen. Para que haya apoptosis, necesita dos tipos de moléculas. Moléculas que dice ahí, antiapoptósicas, que evitan que nuestras células se mueran. Y moléculas proapoptósicas, que favorecen la apoptosis. ¿Cuáles son las antiapoptósicas? Leanlas ahí. BCL2, BCLX1 y MCL1. Sé que es para chiparse, pero eso es pregunta de examen también. Por eso dicen que es difícil. Porque a veces uno no le da pelota a esto, ¿no? ¿Y proapoptósicas cuáles son? El VAX y el citocromo C. Son moléculas proapoptósicas. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? ¿Listo? Ya hemos visto también otros mecanismos de muerte. La necroptosis, ¿qué era? Eso es un híbrido. Es una apoptosis y una necrosis, los dos juntos, fusionados. Y la pregunta de examen, ¿cuáles son las características de una necroptosis? 5 características, vamos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Es similar a la apoptosis. 1. Segundo. ¿No activa las caspasas? Eso, no activa la vía de las caspasas. ¿Y ustedes vieron que la vía de las caspasas para qué participaban? Hemos visto la anterior clase. Estamos haciendo un repaso. Vamos. ¿Quién ha visto los videos? ¿Qué hacían las caspasas?
Eso, activa la vía intrínseca y extrínseca de la apoptosis. Pregunta de examen es eso. Por eso es que a veces ustedes ven que es difícil el examen, porque estas cositas preguntan. ¿Qué más? No activa las caspasas. ¿Y en las caspasas dónde se activaron? ¿En la necrosis o en la apoptosis? En la apoptosis, es pregunta de examen. ¿Y aquí en la necroptosis hay o no hay apoptosis? Digo, ¿hay o no hay caspasa? No hay caspasa. ¿Qué más? Otra característica. Se parece a la vía extrínseca de la apoptosis. Se parece un poco. Y 4, es mediado por el factor de necrosis tumoral. ¿Qué es el factor de necrosis tumoral? Lo vamos a avanzar en inflamación. Produce mucha inflamación. Y produce también caquexia. Entonces, si un paciente, a ver, yo les pongo esto en la mente. Si un pacientito, ustedes tienen ahí presente, y de la nada, viene de 10 kilos y de flaquito, se vuelve, en pocos meses, se vuelve rápidamente flaquito. Puede ser por diabetes, pero ¿qué produjo eso? ¿Qué produjo que tenga el factor de necrosis? También se llama caquexis. ¿Qué significa caquexia? Pérdida de peso, de masa magra y de nutrientes. Todo pierde el paciente. Van a ver ustedes en el hospital pacientes bien flaquitos. Huesos se ven. ¿Han visto ustedes? Se llama caquexia, un estado de caquexia. Y es producido por esa molécula. ¿Cómo se llama esa molécula? Factor de necrosis tumoral. ¿Dónde actúa? En la necroptosis. ¿Y qué es la piroptosis? Se relaciona, y no se olviden esto nunca, la interleucina 1, que vamos a hablar más adelante. Yo sé que yo les estoy hablando bien chino, pero no se olviden anotar esto. La interleucina 1, en la cascada de la inflamación, produce fiebre. La interleucina 1 va a estar en la sangre y va a producir fiebre. ¿Ya? Interleucina 1. Y eso está en este tipo de muerte celular que se llama piroptosis. ¿Y la ferroptosis qué? Ferro. Exceso de hierro. Muerte por exceso de hierro. Autofagia, ya saben, es un método de supervivencia de la célula ante privación de nutrientes. Si una célula ustedes no consumen nutrientes, ¿qué va a pasar con nuestras células? Van a empezar a comerse solo. Se llama canibalismo celular. Se llama. Pregunta de examen también es con el doctor. Ya hemos visto también esto. Vimos también esta parte. Hay daño a nivel de la membrana plasmática. ¿Qué significará isquemia? Disminución de oxígeno. ¿Ya? Eso de ahí. ¿Sí? Pero la isquemia se acompaña de hipoxia. Entonces, ¿la isquemia qué? Aumento de las demandas de oxígeno, sin embargo, no tiene el oxígeno suficiente del que adquiere. Ese es isquemia. Obstrucción, se obstruye un vaso sanguíneo y eso hace que no venga suficiente oxígeno. Ya hemos visto todo eso. El principal mecanismo de daño en la membrana celular a la isquemia es el aumento de calcio en la célula. ¿Será que una célula es bueno que tenga harto calcio? ¿Nuestra célula de nuestro cuerpo? No. Bioquímica están avanzando eso. ¿Será que es bueno que tenga harto calcio? No. Es el principal que produce muerte a la célula. No se olviden, calcio en la célula igual calcio malo, ¿no? Como dicen fuego malo, no sé qué, ¿no? Y aquí vamos a comenzar la clase. Ya todos en silencio, por favor. Ahí al fondo, en silencio, ya. No estén conversando, me hacen distraer un poco. Si alguien quiere participar, levante la mano y diga tanto. Y ahí hablo, ¿ya? Por favor, eso les encargo. Todo con respeto. Adaptaciones celulares. Ya hemos visto que es una hipertrofia. ¿Quién me puede decir que es una hipertrofia? Yo tengo aquí una célula normal y esta célula se aumenta de tamaño. ¿Será que aumenta también sus necesidades de oxígeno? Sí. Sí, va a necesitar que yo respire más oxígeno, que tenga más oxígeno en la sangre. ¿Qué más va a necesitar esta célula que está grandota?
va a necesitar nutrientes. Esa es la hipertrofia, chicos. Las células se aumentan de tamaño, pero aumentan de número. No. Muy bien. Hay dos tipos de... Y esta hipertrofia hace que el órgano que se hipertrofia, miren, este es un útero pequeñito, miren, antes del embarazo, y este es después del parto. Miren cómo el órgano creció mucho, ¿no? Aparte de que este órgano tiene hipertrofia, también tiene hiperplasia. ¿Ya? Y allá, por ejemplo, el corazón de acá, de este lado, el ventrículo izquierdo, ¿cómo está el ventrículo izquierdo de este corazón? Normal. ¿Y aquí cómo está? Hipertrofiado, no inflamado, hipertrofiado. Y esa hipertrofia puede ser de dos causas, fisiológica y esa es la pregunta del examen conductor. ¿Cuáles son las causas fisiológicas y cuáles son las causas patológicas? Un deportista le decía a la anterior clase. A ver, vamos a chequear. Qué bendición. Entonces, un deportista cuando hace ejercicio, su corazón crece, ¿no? Se aumenta de peso. Y un paciente con hipertensión, ¿será que por hacer ejercicio se aumenta su corazón? No. ¿Por qué se crece el corazón en un paciente con hipertensión? Ahí le duele la cabeza, le sale aquí, presión alta. ¿Por qué se aumenta el tamaño del corazón en un paciente con hipertensión? ¿Por qué? ¿Por qué? Por aumento de trabajo del ventrículo izquierdo. Trabaja más. ¿Y qué hace ese músculo? Como todo músculo, ¿se hipertrofia. ¿Se entendió o no se entendió? Una cosa es hipertrofia fisiológica. ¿En quiénes había? En corredores deportistas, muy bien. Hipertrofia patológica en pacientes con hipertensión. ¿Acaso los de hipertensión hacen ejercicio? No, pues, no hacen normalmente y les tienen esa enfermedad y eso hace que crezca su corazón grandote. Pacientes con Chagas también. ¿Listo? Va, ya. Ahí está entonces, chicos. Mecanismo de una hipertrofia. ¿Por qué puede producirse? Por factores de crecimiento y el factor natriurético auricular. Se lo van a ver más adelante. ¿Para qué sirve? En cardio lo vamos a ver. ¿Ya? Miren, el aumento del tamaño celular, pero no se aumenta la... ¿Qué es angiogénesis? Formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Y será que en estos pacientes va a haber, en estos pacientes que tienen hipertensión, será que su corazón, sus células van a aumentar también de tamaño, pero también van a aumentar de riego sanguíneo? ¿Va a haber más sangre en esa célula que está hipertrofiada? ¿Paciente con hipertensión? No. ¿Y un paciente que hace ejercicio? Sí, va a haber más vasos sanguíneos que irriguen esa célula, más capilares, pequeñitos, ¿no? Microscópicos son, van a irrigar más esa célula hipertrofiada. Una cosa es un corazón de un deportista y otra cosa es un corazón de un paciente con hipertensión, con patológico o con Chagas. Entonces, en un paciente de hipertensión, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber angiogénesis para suplementar esa célula que está grande? Y eso va a hacer que comprima esa arteria. Mira, aquí está otra célula, lo va a comprimir ese capilar. ¿Y qué va a producir? Infarto. Por eso un paciente con hipertensión, a la larga, va a tener infarto del corazón, porque lo está comprimiendo a la capilar. Y esto va a hacer que se pudre esto, infarto. ¿No? Por eso se produce el infarto. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió? Si alguien no entendió, me dice y yo lo vuelvo a explicar. ¿Listo? Y ahí, miren, aquí ven hartas células ustedes, ¿no? Ven hartas, pero este antes de embarazarse la mujer, pero esta, miren, cuando se embarazó, ¿cómo está el músculo liso? Está hipertrofiado, ven ustedes, aquí un núcleo, están separados. Y aquí, un núcleo seguido, miren, músculo liso. Y acá, un núcleo acá, uno. Está separado. ¿No? Acá hay unas placas de eso. ¿Pregunta? ¿Hasta ahí pregunta? ¿Ninguna? Ya. Hiperplasia. ¿Qué es hiperplasia? Aumento del número de las células. Aumenta el número de células, pero el tamaño
No, solo aumenta el número. En vez de haber una, van a haber 10, van a haber 20. Esa es hiperplasia, es un aumento del número de células. ¿Ya? Es respuesta a un estímulo. Por ejemplo, en la embarazada le decían, ¿por qué una mujer cuando está en periodo de gestación, por qué aumenta el tamaño del útero? ¿Quién controla ese control que se agranda el útero? Una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? ¿Cuáles son esas hormonas? Factores de crecimiento. ¿Qué más? Hormona sexual. También se aumenta el endometrio y también se aumente parte del miometrio. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Hiperplasia fisiológica. ¿Cuándo hay hiperplasia fisiológica? Por ejemplo, cuando una mujercita entra a la pubertad, ¿qué es lo que crece? Las mamarias. Las glándulas mamarias, ¿no? Se desarrollan más, así bien pechudas están, ¿no? Entonces, ¿eso es fisiológico, sí o no? Sí. Sí, ¿no? Pero un hombre que tenga eso, ¿cómo se llama? A ver, que un hombre dessalga como de mujer, se llama ginecomastia. ¿Eso es fisiológico o patológico? Patológico. Lo vamos a ver en endocrino. Bien. ¿Qué pasa si yo el hígado lo corto un pedazo? ¿Será que vuelve a crecer el hígado? Sí. Eso se llama hiperplasia. ¿Ya? Ahora, hiperplasia patológica, ¿cuándo hay? Cuando hay hiperplasia endometrial, eso lo vamos a ver en gineco. Cuando hay hiperplasia prostática, la próstata también en vez de estar así, se vuelve grandota. ¿Y qué pasa por la próstata? Mire, ¿qué conducto está pasando por la próstata? La uretra prostática. ¿Y será que la uretra lo van a aplastar a la uretra? ¿Y será que el paciente va a poder orinar? No, por eso esto se infla. También, a los dos los comprimen. Tampoco puede eyacular, ¿no? Hiperplasia prostática benigna. ¿A qué se debe eso? Lo vamos a ver. Que cuando uno pasa los 60 años, todos los hombres tienen una hormona sexual que lo caracteriza. ¿Cómo se llama esa hormona sexual que lo caracteriza? ¿El nombre? Testosterona. Cuando uno pasa los 60 años, los 50 años, uno ya es mayor de 50 años. ¿Papá quiere? No, después aquí. Ahí nomás. Creo que sí. De la testosterona se vuelve ¿qué se vuelve? Cuando uno pasa más los 50 años de edad. ¿Qué pasa con la testosterona? Se vuelve dihidrotestosterona por medio de una enzima que se llama alfa reductasa. Lo van a ver en bioquímica. Y eso hace de que la testosterona ya no se vuelva a ser testosterona normal, como que nos forma a nosotros como hombres, sino se va a volver en otra porción. Y esto favorece el crecimiento de la próstata. Esa es la fisiopatología de la próstata, de la hiperplasia prostática. Sencilla, ¿no? ¿Aún sí hay alguna forma de evitar que eso suceda? Sí, tomando fármaco antidihidrotestosterona. Hay fármacos. ¿Ya? Tamsulosin. Vamos a ver. Sí, la hiperplasia prostática sería algo común. O sea, Sí. de los mayores de edad. De 10 pacientes mayores de 50 años. ¿Y eso desencadena cáncer a lo largo? A veces puede directamente generar cáncer, o a veces primero hiperplasia y luego cáncer. ¿Hay ¿Ya? probabilidades de que les dé a los jóvenes menores de...? Grave, al menos que tenga congestión prostática. La congestión prostática produce hiperplasia prostática. ¿Cuándo puede haber congestión? Por ejemplo, un paciente activo que tiene relaciones sexuales todo el día, cada rato, le puede dar más rápido la próstata. Porque tiene congestión de la próstata, se hincha la próstata porque quiere botar eyacular, entonces se hincha y esa congestión produce hiperplasia. Entonces, eso es lo importante. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entendió o no se entendió? Parece que más lo están aprovechando los de adelante. Ya. Entonces, hiperplasia patológica, las verrugas que ustedes ven, ay, tengo una verruga por acá, en las manos, ¿será que está bien?
¿Causado por qué? Por virus. Virus del papiloma humano, que es también el causante de cáncer de cuello uterino. Pero hay serotipo. Eso lo vamos a ver en ginecología. Pero ¿en todas las verrugas? No todas. Hay verrugas que son benignas y verrugas que son malignas aquí dentro del útero de la mujer. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí o tienen alguna pregunta? ¿Se entendió o no se entendió? Perfecto. Ya, por favor, todos en silencio. Les encargo. Atrofia. ¿Qué es atrofia? Reducción de tamaño del órgano tejido. Eso, las dos cosas disminuyen una atrofia. El tamaño de la célula y el número de la célula. Esa es atrofia en patología. Por ejemplo, cuando yo dejo de hacer ejercicio, me siento pues gordo, ¿no? De todo menos. ¿Y eso qué pasa? Que los músculos, miren cómo se vuelven. Se atrofian, ¿no? Cuando uno deja de hacer ejercicio, por ejemplo, después de mucho tiempo, se atrofian los músculos. Listo. Entonces ya han visto la diferencia de una atrofia y de una hipertrofia, ¿no? Este necesita más metabolismo o menos metabolismo. La atrofia. Menos metabolismo, no lo necesita, entonces el cuerpo lo desecha, ¿no? Porque no lo necesita. Ahora hay dos tipos de atrofia. Atrofia fisiológica, que es frecuente en el desarrollo normal. Es frecuente, vamos a verlo, eso bien a detalle. Pero esta es lo que pregunta de todo. Atrofia patológica. Atrofia por desuso. Al no usar una extremidad, por ejemplo, ¿no han visto esos pacientes con silla de ruedas? ¿Cómo son sus piernitas? Plaquitas. ¿Por qué? Porque no lo caminan. Atrofia por denervación. Hay pacientes que tienen accidentes automovilísticos y se dañan un nervio. Y no pueden mover ese brazo porque no está inervado. ¿Y qué va a pasar con ese brazo que no está inervado por un nervio? Atrofia por denervación. Entonces le van a poner así en su examen. ¿Ya? Bajo flujo sanguíneo y estimulación de orina por presión y nutrición. ¿Sabían que ustedes cuando más se presionan una parte de su cuerpo? Es como se pone Como las escaras. Escaras por presión. Son como unas heridas que en este caso las personas se encogen cuando se echan. Por ejemplo, ahí arriba, ¿qué dibujo es ese allá? ¿Qué cultura anatómica es? Son como El encéfalo, ¿no? Y arriba, ¿qué hay de algo rojo? Hay un hematoma, un sangrado. Y eso lo comprime el cerebro. Aquí está el cerebro, lo comprime la sangre y se activa. ¿Ya? Entonces, en una atrofia hay mayor metabolismo o menor metabolismo que la célula necesita. Menor. Bien. Entonces la atrofia tiene una síntesis de proteína menor. ¿Hasta aquí se entendió? Por ejemplo, mire, tengo un paciente, todo bien con su cerebro, tranquilo. Pero mire, ¿qué le llama la atención? Este con este. ¿Quién tiene más surco, más profundo, más ancho? ¿Este o este? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Tiene más. De la derecha, mire, tiene más atrofia cerebral, mire. Frecuente en el Alzheimer, ¿no? Se disminuye el tamaño del cerebro, ¿sí o no? Sí. ¿Y esos pacientes será que pueden pensar bien? ¿No? Excelente, muy bien. Entonces hay atrofia cerebral en estos pacientes. Hiperplasia. Metaplasia. 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 ¿Qué es metaplasia? Checo. El cambio de un epitelio, digamos, cilíndrico a uno plano. Ahora yo les pregunto, ¿qué se cambia aquí en la célula? Su estructura y su función. Eso, su estructura y su función. Muy bien. Entonces, ¿qué es metaplasia? Vamos, chicos, todos. ¿Qué es metaplasia? ¿Qué es metaplasia? ¿Es un cambio reversible o irreversible? Reversible, puede volver, en el cual un tipo de célula se reemplaza por otro tipo de célula. Por ejemplo, una célula cilíndrica se vuelve una plana, y de una plana se vuelve una cilíndrica y viceversa. Esa es metaplasia. ¿Ya?
Y ahí está lo que pregunta el doctor en su examen. Por ejemplo, aquí, miren. ¿Qué pasó acá? De un epitelio cilíndrico simple, digo, de un epitelio plano estratificado, se volvió uno cilíndrico simple, ¿no? Metaplasia escamosa se llama, ¿no? O viceversa, puede ser este o este, así, al revés. Puede ser de cilíndrico a plano y de plano a cilíndrico. Esa es metaplasia, se cambia la célula. Y eso se va de origen por las células madre. Ahora allá arriba es lo que pregunta el doctor. Metaplasia, hay tres tipos de metaplasia. Cilindro, escamosa, que es de cilíndrico simple a plano estratificado o escamoso. Hay metaplasia escamocilíndrica, ¿qué significa eso? De plano estratificado a cilíndrico simple. Y hay metaplasia de tejido conjuntivo. Imagínense que en el músculo, ¿hay hueso en el músculo? En el músculo. Músculo. ¿Hay hueso? No, pues tiene tejido muscular, pero imagínense que ahora tenga hueso ahí, ese músculo. Eso se llama metaplasia de tejido conjuntivo. Se cambia el tipo, en vez que sea músculo, se vuelve hueso. Y acá lo vemos una rayos X, donde aquí miren del hueso, donde ahí el músculo, mire, tiene hueso también. Eso se llama miositis osificante, es cuando uno cuando sangra el músculo, cuando uno se daña el músculo y sangra. ¿Ausentes factores pueden Por ejemplo, cuando sangra, ahí le está diciendo, cuando sangra. Cuando te dañas vos el músculo, sangra y acá se acumula en el músculo mismo, dentro del músculo. Entonces, por medio de inflamación, ¿qué pasa de esa parte? Se calcifica. Lo mismo con el pulmón. En el pulmón, en los pulmones, ¿hay hueso en los pulmones? No. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un foco de tuberculosis acá? ¿Se puede calcificar? Toda inflamación se calcifica. ¿Ya? Entonces se calcifica y ahí ya tengo una metaplasia de tejido conjuntivo. Sencillo, ¿no? ¿Se entendió hasta ahí? Reversible. Sí, reversible. En este caso, la miositis osificante se puede volver otra vez muscular. Sí se puede. No se puede volver muscular. Directamente se calcifica y se tiene que sacar. ¿Qué vamos a hacer? En esta parte no, es muy grave. Grave. Ahora miren, cuando nosotros tenemos metaplasia de cilíndrico a escamosa, ¿en qué tipo de órganos podemos tener ese tipo de cambio? Vías respiratorias, la córnea, los conductos excretores, las glándulas salivales, el páncreas y los conductos biliares. Esa fue la pregunta de examen. ¿En qué órgano y en qué lugar de mi cuerpo las células se pueden volver de cilíndrico simple a epitelio escamoso? La célula. ¿Cuándo? ¿En qué órgano? Nombre 5. Vías aéreas, el epitelio de vías, ¿qué más? Córnea, ¿qué más? Vías biliares, conductos del páncreas y conductos excretores de la glándula salival. Pregunta de examen, chicos, no se olviden. Aquí estamos viendo más que toda su parte práctica. Ellos se pueden volver de cilíndrico a plano estratificado. ¿Sí? Dígame. La vía urinaria, porque tienen epitelio cúbico. Claro, hay de transición, pero aquí te dice de cilíndrico a escamoso, de cilíndrico a escamoso, pero la vía urinaria tiene cilíndrico. No, ese es otro tipo de cambio, otro tipo de metaplasia. Ese es cúbico, plano estratificado, otro tipo de metaplasia. Pero estos son los tres principales, ¿se entendió? ¿Quién no entendió? Lo vuelvo a repetir. ¿Quién? ¿Quién dice bien? Ah, yo entendí, dice. Bien. Y ahí están los mecanismos de la metaplasia. ¿A qué se debe la metaplasia? ¿A qué se debe? A la reprogramación de las células madres tisulares locales. En vez de ser cilíndrico simple, se vuelven a plano estratificado o viceversa, se vuelve a este. Por ejemplo, cuando se vuelve de escamoso el esófago, ¿qué epitelio tiene el esófago? ¿Qué tipo de epitelio tiene el esófago? Epitelio plano estratificado no queratinizado.
S, porque el estómago tiene un reflujo, tiene ácido. El estómago tiene ácido. Ahora, ¿qué epitelio tiene el estómago? Cilíndrico simple. En histología han visto eso. Cilíndrico simple en el estómago y el esófago plano estratificado. El cilíndrico simple, muy bien, resiste al ácido. El cilíndrico simple del estómago, ¿resiste ácido? Sí, cilíndrico simple. Pero el plano estratificado del esófago, ¿resiste al ácido? No. Entonces, ¿qué pasa si el ácido del estómago se va al esófago? ¿Qué va a pasar? ¿Está bien? Muy bien. Reflujo de ácido al esófago, y el esófago estará preparado para recibir ácido. El esófago no. Entonces se cambia del plano estratificado no queratinizado a cilíndrico simple para resistir ese ácido. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió? Esa pregunta de examen. Si le dicen en su examen una metaplasia de un epitelio plano estratificado que era el esófago a un cilíndrico simple, se llama esófago de Barrett. Pregunta también de examen, pues. Ahora, ¿qué pasa si ese esófago de Barrett? Buenas tardes. ¿Qué pasa si este esófago de Barrett sigue su camino? Sigue durante tiempo, el paciente sigue con ese reflujo. Va a irse a cáncer de esófago, ¿no? ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en gastro. Ahorita estamos viendo algo general de todo. ¿Se entendió o no se entendió? Si tienen preguntas, ya saben, pregunten, no tengan miedo. Estamos en confianza, entre todos. Y ahí está el esófago de Barrett, miren. Ahí, todo eso lo que ven ahí es el esófago. La luz del esófago, por dentro del esófago, miren. ¿Qué ven ahí? ¿Qué les llama la atención? Eso, miren esta parte, ¿ven el mouse? Toda esta parte es el epitelio cilíndrico simple y esta parte es epitelio plano estratificado no queratinizado. Toda esta parte es el esófago, es la luz del esófago. Y esta parte de aquí es cilíndrico, mire cómo está invadiendo para arriba, mire, así como en ¿cómo se llama? Dedos de guante, así se llama, signo en dedo de guante. Miren cómo va invadiendo al epitelio del esófago. Esto se llama esófago de Barrett. Si ustedes ven eso, ¿cuál es la causa de eso? Reflujo del ácido del estómago al esófago, ¿no? Se llama eréfano. Y eso a la larga, ¿qué va a producir? Cáncer de esófago. Muy bien. Si no baja, porque ahorita ahí, así es reversible o irreversible. Reversible, pero si se vuelve displasia y luego se vuelve cáncer, ¿será reversible? Irreversible, chicos. Así que mucho cuidado. ¿Y esos rayos X qué veíamos? ¿Esos rayos X qué veíamos? Miositis osificante. ¿Qué tipo de metaplasia es? De tejido conjuntivo. Se cambia un tejido a otro tejido conjuntivo. Ese ya es más irreversible. ¿Ya? Ahora nos entramos a este tema. Acumulaciones intracelulares. ¿Hasta ahí se entendió? ¿O muy pesado? Esa es pregunta de examen. Ese es por delgado de las cosas. Mucho. El foro vomitar mucho. Ese es otro. Chicos, silencio por favor, no hagan mucha bulla, les encargo. Yo me desconcentro. Les encargo por favor que no hagan bulla. Chicos, lo de ahí, lo de la mesa, silencio, ya, por favor, bájenle, lo de ahí atrás. Más que todo Fabricio. Bájenle el volumen de su voz. ¿Fibrosis? Pirosis, sí, eso lo van a ver en semiología. Al año. Pirosis. Y en gastro igual lo vamos a ver, lo vamos a mencionar. Es sensación, dolor urente retroesternal, es porque ácido viene acá hasta la boca, ese es pirosis. Lo van a ver eso en semiología. ¿Listo?
Acumulaciones intracelulares. ¿Qué significa acumulaciones intracelulares? Dentro de una célula, dentro de nuestras células, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se acumula? Se van a acumular sustancias, ya sean endógenas de mi cuerpo o sustancias. Por ejemplo, un paciente que es minero y mucho huele carbón, digamos, mucho está minero de carbón, está cargando y mucho aspira carbón. ¿Qué va a pasar con su pulmón? Se va a acumular de carbón, ¿sí o no? Y a la larga eso. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Fue un producto exógeno o endógeno? Exógeno. Los melanocitos, esto es lo que es negrito. Si nosotros encontramos aquí en el ojo, en la conjuntiva, ¿son tintes endógenos o exógenos? Endógenos, porque no debería haber en mi conjuntiva, pero hay. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver qué se llama esa patología de esa enfermedad. Pero no es enfermedad, es una característica, un pigmento nomás. No es una enfermedad, ojo, aunque nos puede dar un signo de enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es acumulación intracelular? ¿Dónde se acumula esa sustancia que les dije? ¿Dónde? En el citoplasma, dentro de los orgánulos, por ejemplo en las mitocondrias se pueden acumular, en los lisosomas principalmente de la célula. ¿Qué son los lisosomas que hay en la célula? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué era? Son enzimas digestivas, son orgánulos, ¿sí o no? ¿Son o no son? Son órganos que tienen enzimas por dentro. ¿Para qué? Para degradar en un estómago de nuestras células. Nuestras células tienen su estómago, se llama lisosoma, ¿no? Lo hemos visto eso en histo, ¿no? Poco, lo hemos repasado. Entonces, ¿dónde se acumula esa sustancia? ¿En el cito? En los lisosomas, ¿listo? O si no, dentro del núcleo. Listo, ya están hechas. Esos tres lugares, por favor, anoten. Citoplasma, orgánulos y núcleo. Las sustancias, tanto exógenas como endógenas, se pueden acumular aquí o aquí, ¿no? Anoten bien eso. Sustancias que causan lesiones. Esas sustancias que yo acumule mucho en mis células producen lesiones. ¿Ya? Se componen de sustancias sintéticas y células afectadas producidas por otro lugar. Hay 4 mecanismos principales por el cual la célula acumula. Anoten bien eso que pregunta también el examen. 4 mecanismos principales por la cual una célula se acumula de sustancia. Por ejemplo, aquí una célula normal dice allá arriba, ¿no? ¿Qué dice allá arriba? Célula normal. ¿Y aquí? Está en portugués, hígado gorduroso. Está en portugués. El hígado graso significa. ¿Ya? Fígado, está en portugués. Ya. ¿Qué tiene esa célula? Chicos, a ver, ¿qué tiene esa célula? Gotitas de triglicéridos, muy bien. Gotitas de triglicéridos, ¿no? ¿Qué hay ahí en esa célula? ¿Qué célula sería esa de ahí? Si está diciendo hígado, ¿qué célula sería esa? Hepatocito, la de ahí arriba, con varias gotitas. ¿Será que un paciente que come mucho pollo a la broster todos los días, imagínense, o 3 a 4 veces a la semana, qué va a pasar con su hígado? Hígado graso tipo 1. Y si come todos los días, tipo 2. Y si de paso bebe, tipo 3, ¿no? Y después del tipo 3, cirrosis y luego cáncer de hígado. Así va la secuencia. Entonces, el primer mecanismo principal por el cual se acumula la célula se llama acá eliminación. ¿Por qué será? Porque mucho uno consume grasa, ¿no? Segundo, ¿qué dice acá? Célula normal, pero la mutación de proteínas mal plegadas. Miren cómo se acumulan proteínas. Se dice aquí acumulación de sustancias endógenas. Se acumulan proteínas donde la célula no puede digerir por los lisosomas. ¿Ya? Se llama acumulación de sustancias endógenas. Esto le estoy preguntando al doctor. Eliminación inadecuada, acumulación de sustancias endógenas. Se pueden acumular sustancias dentro de la célula. ¿Por qué? Porque la célula no va a tener lisosomas. Eso sería por exceso de zinc, ya que ayuda al metabolismo de los ácidos nucleicos que estos forman proteínas. Ácidos nucleicos, sí, puede ser también. ¿Bien? Exceso de zinc, ¿no? O ausencia de zinc. Hay veces cuando uno no consume alimento y no va a poder digerir bien estas sustancias de acá, no va a producir enzimas.
Y eso va a hacer que se acumulen las sustancias endógenas. Cuando dice endógenas son de mi propio cuerpo. Por ejemplo, imagínense que la célula deje de digerirlo, no haya lisosoma. ¿Qué va a pasar con la célula? Si no hay lisosoma. No va a poder eliminar proteínas viejas. ¿Para qué sirven los lisosomas? De dar aminoácidos, proteínas y proteínas viejas, ¿no? Que no necesitan. Entonces, ¿qué pasa si no tiene lisosoma? Se va a acumular. ¿Y será que daña la célula eso? Sí, por eso se llama acumulación de sustancias endógenas. ¿Listo? ¿Claringo? ¿Más claro que el agua? Acá hay otro mecanismo, miren. Sustrato complejo, mire, producto, mire, incapacidad de degradar, ausencia de enzima. ¿Será si nuestra célula no tiene enzima, va a poder degradar? No. Ausencia de enzima o incapacidad de degradar las sustancias que tiene, las sustancias complejas. Otro, depósitos y acumulaciones de sustancias exógenas. Por ejemplo, cuando uno hay mucho hierro. ¿Qué va a producir cuando hay mucho hierro? ¿Qué le va a producir a la célula? Muy bien, está bien, ferrotosis. Se puede acumular hierro en la célula, ¿no? Mire, por ejemplo acá, si uno consume mucho hierro, se va a acumular en la célula, así se acumula, y ya pues, ¿no? Y la célula se daña, siempre, son sustancias que dañan a la célula. Ahora vamos a ver esta parte. Ya hemos visto los 4 principales mecanismos. Uno, ¿cuál es? La célula no elimina adecuadamente porque hay un consumo. Segundo, acumulación de sustancias endógenas en nuestro propio cuerpo. Ya que los produce, mi propio cuerpo produce cosas, entonces no lo va a poder eliminar lo que mi propio cuerpo produce. Sin embargo, acá no va a tener las enzimas suficientes las células para degradar los alimentos, los nutrientes, las proteínas. ¿Y el cuarto? Y en este caso, este depósito de acumulación de sustancias fueron de alado, ¿no? De exógeno, no fue endógeno. Lo que vieron ustedes al inicio de esta aquí era endógeno, lo que mi propia célula produce, eso no puede eliminar. Y acá, esto lo de afuera. Ejemplo, lo que hace ratito les dije, ¿qué era? Un paciente que trabaja en minero de carbón, ¿qué va a aspirar? Carbón, va a aspirar también silicio, o asbesto puede también aspirar cuando es constructor, cuando es albañil, y eso va a producir asbestosis en el pulmón, silicosis, neumoconiasis, ¿no? Son enfermedades que lo vamos a ver en neumo, en práctica. Hay unos hígados por ahí arriba en el laboratorio, vamos a verlo igual. Pulmones así con antracosis, vamos a ver. Depósito y acumulación de sustancias exógenas anómalas. ¿Qué ejemplo les decía acá? Paciente que está en contacto con el hierro, o puede ser carbón, ¿no? En los pulmones. Se acumula así, aquí carbón en las células. ¿Y cómo van a estar las células con carbón? Ahorita lo vamos a ver. Primero hablemos de esto, de lípidos. ¿Los lípidos se pueden acumular? ¿Sí? ¿No? Como triglicéridos, como colesterol, como fosfolípidos. Formando así las figuras de... ¿Dónde había? ¿En qué tipo de muerte había? En la necrosis, pregunta de examen con el doctor Sangüesa. Forma figuras de mielina, está formado por fosfolípidos. ¿Qué es esteatosis? A ver, en el examen, por ejemplo, en el hospital le van a decir, ¿qué es esteatosis? Acumulación de lípidos, pero solo eso es esteatosis. Pero si yo te digo esteatosis hepática, es en el hígado, ¿no? Esteatosis renal, riñón. Entonces, esteatosis es acumulación anómala de triglicéridos de las células en el parénquima. ¿Qué es el parénquima? Pues la parte más sólida, la gran parte donde está compuesto por células. Hígado normal, hígado con triglicéridos, exceso de grasa. Paciente que come pollito a la brasa casi todos los días, ¿no? Ahí está. Pacientes alcohólicos, ¿no? Listo. Entonces así es la secuencia. Primero mi paciente come mucha grasa, ¿qué va a tener al inicio? Esteatosis hepática.
Luego se va a tipo 1, tipo 2, tipo 3. De ahí se va a cirrosis hepática. Todas sus venas aquí se brotan y se hincha. Y de último, cáncer de hígado, ¿no? Así es la secuencia. Entonces, ¿será que un estrés, eso se llama estrés del hígado? ¿Se estresa el hígado? ¿Sí o no? Es un estrés. Y si hay un estrés continuo, todo estrés continuo que sea permanente produce y eso produce alteración del ADN y produce cáncer también. ¿Ya? Todo estrés continuo. ¿Dónde puede haber esteatosis? Pregunta de examen. En cuatro órganos distintos. Hígado, riñón, ¿qué más dice? Músculo, los músculos y el corazón, ¿no? Esos 4 órganos. Músculo, corazón, hígado y riñón. Esos son los órganos que normalmente pueden acumular triglicéridos. Y eso se llama esteatosis. Causa de esteatosis, también hay pregunta de examen. ¿Qué causa hay de esteatosis? Malnutrición de proteínas. El paciente consume pura grasa. Otro, diabetes. Hay pacientes diabéticos que tienen esto, por ejemplo. ¿No? Se llama xantoma. En el párpado se forma, mira, a nivel del párpado superior y por aquí se vuelven plaquitas de colesterol, de grasa. Y eso se llama se ve en pacientes diabéticos. ¿Qué más? En la obesidad, ¿puede haber estetosis hepática? Sí. Casi todo obeso tiene estetosis hepática. En la anoxia, ausencia de oxígeno también. ¿Y en el alcohol? ¿Y en el alcohol será que produce estetosis? Sí, porque produce una alteración a nivel del metabolismo del hígado. Y eso produce que se acumule más grasa. Por ende, esteatosis hepática alcohólica. Lo vamos a ver en gastro. ¿Ya? Anoten bien. Esteatosis hepática alcohólica es producida por consumir alcohol. Y consumió alcohol el paciente. ¿Y qué pasó con las enzimas del hígado? ¿Será que van a funcionar? No. Y eso hace que cualquier cosa que coma el paciente de paso estar malnutrido, va a acumularse grasa, lípido. Pacientes sin vesícula. Pacientes a lo largo, ¿no? No siempre. Depende de cómo es, ¿no? el estado. El colesterol y los ésteres de colesterol, normalmente la célula lo usa. ¿Para qué lo usa el colesterol en nuestro cuerpo? ¿Para qué sirve? Para producir hormonas. ¿Para qué más sirve el colesterol en nuestro cuerpo? Para formar membranas, para formar orgánulos. ¿Cómo está formada la célula, su membrana? Por bicapa lipídica. Tiene lípido, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá miren, se puede acumular colesterol aquí en una arteria. Esta es una arteria. Y dentro de la arteria se acumuló, de un vaso sanguíneo se acumuló grasa, miren. Colesterol, ¿cómo se llama la enfermedad? Aterosclerosis, que es la principal causa de afectación del corazón en nuestro país. ¿Ya? Aterosclerosis, debajo de la arteria debajo del endotelio hay grasa. ¿Esto qué se llama? Xantoma. Y esto es una vesícula con hartos puntitos, mire, de grasa. Se llama colesterolosis. ¿Ya? Lo vamos a avanzar eso en gastro. ¿Qué será eso? Vamos a avanzar en gastro. Va a ser bonito. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran? ¿Lo que hemos visto? ¿De lo que hemos visto alguna pregunta? Todo esto ocurre en la célula, no se olviden. Toda enfermedad ocurre desde la célula. ¿Ya? Paciente diabético también tiene, ¿no? ¿Una placa de qué? Un corte transversal de una arteria. ¿Qué tiene acá? Grasa. La enfermedad se llama aterosclerosis. ¿Cómo está la luz del vaso sanguíneo? Reducida. Miren la placa, aquí se ve harta grasa, hartos macrófagos cargados con lípidos, con grasa, con triglicéridos. Aquí está la muscular, acá está la adventicia, acá está el endotelio vascular y aquí hay una pequeña luz. Y esta se llama placa estable. ¿Qué pasa si esto se rompe? ¿Qué pasa si esto se rompe? Esto se rompe.
Sale sangre y se forma un coágulo. Y eso lo si produce a nivel de las coronarias un infarto agudo de miocardio. Bien. La aterosclerosis es la principal causa de infarto agudo de miocardio en nuestro medio. Pregunta de la ciencia esa. ¿Ya? ¿Qué placa es esto? A ver, mis alumnos dicen, ¿dónde están? Por ahí. Ahí están. Hay otro por ahí. Ya se fue, creo. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué placa es esto? Vamos, chicos. Bien, hígado, vena central, hepatocito, sinusoides, eso espacio blanco, ¿cómo se llama? Sinusoides, y estos son cadenas de los hepatocitos. ¿Y ahí? A ver quién le da el diagnóstico ahí. Vamos. Eso, ¿quién dijo eso? Muy bien. Vena central, y acá hay harto gotas lipídicas, ¿no? Grandes, vasculares. ¿Qué enfermedad se llama esto? Esteatosis hepática. ¿Normal? Patológico. Normal. Patológico. Pregunta práctica. ¿Ya? ¿Pregunta? ¿Dudas? Facilito. Que deje de comer grasa. Le damos su glucosamín, bien riquito. Si es diabético no le damos Epacil. ¿Listo? Y eso es una colesterolosis. ¿Cómo era la vesícula? Dentro de la vesícula, en su lámina propia, hartos puntitos de grasa. ¿No? Y ahí está, mire, una colesterolosis, una placa histológica de una vesícula biliar. ¿Dónde está la grasa aquí? ¿Dónde están los lípidos? ¿Aquí? No. El epitelio cilíndrico simple es normal. ¿Y acá? Blanco, ¿no? Macrófagos cargados con lípidos. Colesterolosis. Eso no les voy a preguntar, eso lo vamos a ver en gasto. Y así se ve la vesícula, miren. Peluda por dentro, por harta, parece peluda, ¿no? Por harta grasa es eso. Proteína. Ya hemos visto lípidos. Ya hemos visto que los lípidos son peligrosos para nuestro organismo, ¿no? Lo bueno es lo bueno o lo malo diría, no es tener una vida sedentaria, ¿no? No hay que ser sedentario, hay que hacer ejercicio de vez en cuando, como yo también. Ya. ¿Las proteínas harán daño si se acumulan? Sí. Muy bien. Las proteínas, si tenemos mucha proteína, ¿ya? Si tenemos muchas proteínas, por ejemplo, ¿han escuchado de un daño renal en los riñones? Nefropatía. ¿Ya? ¿Qué significa? Alteración de los riñones, ¿cómo se llama esa enfermedad? Nefropatía. Muy bien, como decía ese compañero. En la nefropatía, normalmente uno orina tranquilo, pero ¿qué pasa si uno orina proteína? En la taza de baño se va a notar más espesa. Espuma, ¿no? Tienen que desaparecer en 5 a 10 minutos. Si no desaparece, es proteinuria. Entonces, una persona cuando está con daño renal, ya lo vamos a ver igual eso, varias enfermedades renales, cuando el paciente orina proteínas en su orina proteínas, ¿cómo se ve la orina? Espumosa. Contiene proteína. Ahora, ¿será que ¿cómo se llama esa terminología donde yo orino proteínas? Proteinuria, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Entonces, ¿qué era proteinuria? Excelente. Exceso de proteínas en la orina. Muy bien, proteinuria. ¿Normalmente debería haber proteínas en la orina? No, ni idea, ¿no? Nunca se olviden eso. No debería haber proteínas en la orina, nunca. Ahora, ¿qué se llama si yo orino glucosa? Azúcar, orina y yo le doy de tomar para que se cure la tos y ay, muy dulce tu orina. ¿Por qué puede ser dulce el orina? Por la diabetes, ¿no? Daña nefropatía diabética. Entonces, si yo orino glucosa, se llama glucosuria. Anoten. Yo orino
azúcar, ¿cómo se llama? Glucosuria. En bioquímica van a ver cuánto es el rango máximo que tiene que tener de glucosuria. Van a ver en ese bioquímica. Glucosuria se llama cuando yo orino glucosa. ¿Y cuando yo orino proteína? ¿Y cuando yo orino sangre? Hematuria. Muy bien. Están hachas para eso. Aquí que vamos a ver proteinuria. ¿En quiénes se ven proteinuria? Pacientes que tienen daño, enfermedades renales. Vamos a ver eso más adelante. ¿Qué placa histológica es esta? ¿De qué? Muy bien. Túbulos renales, epitelio cúbico simple. ¿Y qué tiene estos túbulos? ¿Qué tienen? Tienen un tinte, ¿cómo le dice el buen histólogo a lo rosado? A lo... Eso, eosinófilo le dice. Allá que dice, aparece gotículas, ¿qué dice? Vacuola eosinofílica en el citoplasma. ¿Y cómo aparecen las gotitas eosinofílicas en los túbulos renales de riñón? Eso me quiere decir que el paciente está orinando y los túbulos, como por acá está pasando la orina y la proteína, lo absorbe por medio de un proceso que se llama pinocitosis. De acá, las proteínas se van acá y se acumulan en estos túbulos renales. ¿Será que le hace daño a la célula? Sí, le hace daño. Las proteínas hacen mucho daño cuando son muchos. ¿Qué más dice? ¿Por qué puede ser causado eso? Por defectos en el transporte intercelular, secreción de proteínas críticas, acumulación de proteínas en el citoesqueleto, agregación de proteínas anómalas. ¿Listo? Es proteinuria. ¿Ya? Sí, eso afecta a la filtración glomerular. A la filtración no. Esto afecta a los túbulos renales del riñón. Lo vamos a ver eso en nefro. ¿Ya? En patologías del sistema nefro. ¿Ya? Si ustedes ven esto en la placa, un tinte eosinófilo en los túbulos, van a pensar en proteinuria. También puede haber deficiencia de alfa-1 antitripsina, y eso lo van a ver en bioquímica. ¿Ya? Que puede producir enfisema pulmonar. Vamos a ver eso después. Ovillos neurofibrales se ven en el Alzheimer. Y amiloidosis. ¿Qué le llama la atención a este hígado? ¿Qué tiene este hígado? ¿Será que es normal que haya esos huecos así grandes? Esos espacios así llenos de aire, huecos, se llama bullas. Bullas se llama. Están llenos de aire así. Y ese aire no se intercambia con la respiración. No se intercambia. ¿Cómo se llama esto entonces? Bullas. Se ven en la enfisema pulmonar y es producido por deficiencia de alfa-1 antitripsina. Vamos a ver en uno. Solamente quiero que ustedes vean nomás, ¿ya? Un pantallazo. Entonces, ¿la proteína en los órganos hace daño? Sí. Glucógeno. Ya vamos con lo último. El glucógeno es una fuente de glucosa. Normalmente, ¿dónde se acumula el glucógeno? A ver, ¿quién me dice? Bioquímica, a ver. El laboratorio de algo dice, pregunta exámenes. ¿Cuál es? ¿Dónde se acumula la glucosa en glucógeno? ¿En qué órgano? ¿En el hígado y en los? Ahí nomás. Pero ¿qué significa? Ahorita que vamos a ver una enfermedad por depósito de glucógeno. Miren, en la diabetes, por ejemplo, el glucógeno, cuando es un paciente con diabetes, normalmente hay glucógeno en el hígado y en los músculos. Pero ¿qué pasa acá, en la diabetes? ¿Dónde se va a ir el glucógeno? Túbulos renales. ¿A dónde más? Al páncreas. Y va a dañar. ¿Será que el páncreas va a estar ahí feliz? Se va a dañar y va a empezar a destruirse sus células beta. Y eso va a producir un páncreas que no produce insulina. ¿Eh? Ahí está la lógica. ¿No? En este estado ya no va a producir insulina. Otra cosa es la resistencia y otra cosa es que no produce. ¿No? Páncreas y músculo cardíaco. ¿En el corazón también se puede acumular? Sí. Por ejemplo, esa placa ya son unos hepatocitos y en su interior hay gotitas blancas que son glucógeno. ¿Listo? Entonces el glucógeno es muy malo. Normalmente tenemos glucógeno en los músculos y en el hígado. Pero ¿en dónde más si hay esta enfermedad? Cuando se acumula mucho glucógeno como en la diabetes, ¿dónde se ve? Túbulos renales, páncreas y músculo del corazón. ¿Ya? No se olviden, la diabetes en esa parte es grave. Vamos a ver pigmentos ahora. Los pigmentos pueden ser exógenos o pigmentos
El principal y más frecuente pigmento exógeno es el carbón. Pregunta de examen, no se olvide. ¿Esto qué es? Bien, pulmón. ¿Qué le llama la atención a ese pulmón? Está negro. Ustedes ya no me van a decir negro ahora, me van a decir pulmón con antracosis. ¿Qué significa antracosis? Pulmón negro, oscuro, con carbón. Eso significa antracosis. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Antracosis. ¿Listo? Pulmón, ¿por qué se debe esto? Es de manera exógena. ¿Listo? Y esa enfermedad se llama neumoconiosis. Neumoconiosis. Ahora puede ver también pigmentos endógenos, ¿no? Y esto fue pregunta de examen del doctor, en el examen final. Se denomina pigmento de uso y desgaste, que es producido por un órgano al estar dañado con radicales libres. Es el lipofuscina. ¿Qué placa es, chicos, esta placa? Acá. ¿Músculo qué? ¿Estriado esquelético o cardíaco? Cardíaco, bien, muy bien, ya saben. El núcleo es céntrico, estrias transversales, puentes intercalares, que por aquí estoy viendo. Y miren, alrededor del núcleo que hay unas manchitas. No sé si lo ven allá igual. Se llama pigmentos de lipofuscina. Y el lipofuscina, cuando vos ves eso, lo ves en un paciente que tiene un corazón viejo, envejecido. También en la neurona cuando se bajan los focúculos más naturales. Sí, muy bien, muy buen dato. Un paciente cuando... Entonces la lipofuscina se acumula en órganos que están envejecidos por edad. Uno de los ejemplos más frecuentes y donde se puede ubicar más frecuente es el corazón. ¿Y qué nos dice que hay lipofuscina? Es que ya está envejecido. También se llama pigmento de uso y desgaste. Incluso el doctor Machado le pregunta eso en su examen. ¿Ya? Y está combinado por fosfolípidos y lípidos. No es nocivo pero es importante para dar signos de daño de... No se olviden que los radicales libres dañan a la célula. ¿Listo? Entonces, aquí lo daño. Melanina. Todo esto a veces cuando uno tiene toda esta parte oscura que nosotros tenemos y nos protege del sol se llama melanina. ¿Quién me lo produce en la piel la melanina? Los melanocitos. Ahora, ¿ese pigmento es endógeno o exógeno? Endógeno, yo lo tengo en mi cuerpo. Y miren eso allá. ¿No? ¿Qué pasa con ese paciente? Está con harto melanina acá en su cara. ¿Ah? La mancha en la cara. No, melasma es por psoriasis versicolor. Pero lo puede estimular a los melanocitos. Entonces, esa pigmentación se llama ocronosis. Ocronosis. ¿Ya? Pregunta en práctica. ¿Qué es la ocronosis? ¿Qué van a decir ustedes? Es la acumulación de más cantidad de melanocitos en la piel. O tejido conjuntivo. Se puede acumular también en el cartílago, imagínense. Y miren acá. ¿No? Ocronosis, ¿no? ¿Sí o no? Ocronosis en el ojo, mire, como un lunar, melanocitos en la conjuntiva del ojo. Se llama ocronosis. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo se llama lo que tenía Michael Jackson? Lo que tenía Michael Jackson. Aquí en la hipófisis tenemos una célula que se llama a ver cómo se llama esa célula que estimula, que produce una hormona que se llama hormona estimulante de los melanocitos. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya me chipaba. Pero esa célula produce una hormona que se llama hormona estimulante de los melanocitos y estimula todos los melanocitos de mi cuerpo. Y si yo tomo algunos antagonistas de ese coso, ¿qué voy a estar yo? ¿Cómo me voy a volver? Blanco. Entonces todo se debe a una hormona. No le voy a decir el fármaco por si acaso. Ya. No. Ahora, ¿qué es la hemosiderina?
derivado de la hemoglobina, que es una forma principal de depósito de hierro. Aquí están los macrófagos cargados por un pigmento medio café, se llama hemosiderina. Muy bien. Y eso se debe a depósito de hierro. Y esto me va a dar una muerte celular que se llama ferroptosis, producido por esto. Muy bien, mira, ahí están manchas de hierro. Muy bien. La hemosiderina, si hay mucha hemosiderina en mi cuerpo, se va a llamar la enfermedad hemocromatosis. Se llama. ¿Ya? Si quieren, ustedes pueden buscar, porque también es pregunta de su examen en su segundo parcial. ¿Listo? Vamos a la última parte, que se llama calcificaciones patológicas. Este es cortito. Hay dos tipos de calcificaciones, chicos, en nuestro cuerpo. Terminamos esto y vamos a las preguntas. Las calcificaciones patológicas. ¿Por qué puede haber calcificación en mi cuerpo? Dos cosas. Vamos. ¿Por qué se puede calcificar una parte de mi cuerpo? Ya hemos hablado hace rato. Por un proceso inflamatorio crónico a largo plazo. ¿Qué más? ¿Qué más? Puede haber metaplasia, sí, muy bien. ¿Y qué más? Por un aumento de la hormona. ¿Cómo se llama la hormona que saca hueso a la sangre? No, esa mete hueso. Mete sangre al hueso. Mete calcio al hueso. A ver otra vez la pregunta. Esa, muy bien. ¿Cómo se llama la hormona que saca calcio del hueso a la sangre? Esa es la hormona paratormona, o también llamado hormona paratiroidea, que se produce acá. Paratormona o hormona paratiroidea. ¿Quién me la produce? La glándula paratiroides, no paroides. ¿Qué son calcificaciones? Son depósitos tisular anómalos de sales de calcio junto con hierro, magnesio y otras sales de menor cantidad. Ahora hay dos tipos de calcificaciones, chicos. Calcificaciones distróficas y calcificaciones metastásicas. Anoten bien porque esto de aquí puede ser pregunta. ¿Ya? Las calcificaciones distróficas se encuentran en áreas de necrosis, ¿qué dice ahí? De tipo coagulativa, licoafectiva y gaseosa, sin causar ¿qué? Hipercalcemia. ¿Qué significa hipercalcemia? Aumento de calcio en la sangre. Ahora, ¿por qué puede darse la hipercalcemia? ¿Por qué puede haber hipercalcemia? ¿Por hormona paratiroidea? Ahora, ¿será que hay paratormona en la sangre? ¿En la calcificación distrófica? No, por eso no hay hipercalcemia. ¿No? Entonces este paciente en calcificaciones distróficas, ¿dónde se encuentran estas calcificaciones distróficas? Están en el necrosis de tipo coagulativa, licoafectiva y gaseosa. ¿Por qué era la necrosis gaseosa? ¿Por qué era? ¿Quién la producía? La tuberculosis. ¿Se calcifica ese foco tuberculoso? Sí. Sí, se calcifica ese foco. Y eso se llama calcificación distrófica. ¿A qué se debe que haya calcificaciones distróficas en el cuerpo? Por un proceso inflamatorio. Por ejemplo, la tuberculosis, ¿qué? ¿Pulmón produce inflamación? Sí. Las válvulas de nuestro corazón, las válvulas que están en nuestro corazón, por ejemplo, esta válvula, ¿cómo se llama esta válvula? A ver. Una anterior y dos posteriores. ¿Cómo se llama? Ajá. ¿Mira? Pulmonar, por ejemplo. La válvula pulmonar, por ejemplo, mire, se inflama y ¿qué hay acá? Miren, ¿qué hay acá? Calcificación de la válvula del corazón. Y también se puede calcificar, ¿qué más les dije? Una placa aterosclerótica en los vasos sanguíneos, ¿se puede calcificar también? ¿En la aterosclerosis hay inflamación? Sí. ¿Se calcifica? Sí. ¿Qué tipo de calcificación va a ser? Distrófica. Entonces, hay calcificación en un foco de inflamación. ¿Sin hipercalcemia o con hipercalcemia? Sí.
Ahora, calcificaciones metastásicas. ¿Qué significa metástasis? A ver, ya vamos a entrar ahí también a neoplasia. ¿Qué es metástasis? Que van de un foco a otro foco, que migran a distintas partes de mi cuerpo. Eso se llama metástasis. Ahora aquí dice calcificaciones metastásicas. Las calcificaciones en tejidos normales, por ejemplo, mucosa gástrica, pulmón, arteria sistémica, vena. Causas. Este tipo de calcificación metastática sí cursa con hipercalcemia. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa hipercalcemia? Al aumento de la hormona paratiroidea que secreta ¿quién? La paratiroides. Y eso saca calcio del hueso hacia la sangre. Y eso produce calcificaciones metastásicas. Ahora, ¿qué pasa si hay mucho calcio en mi sangre? Se llama hipercalcemia. Y si llega a los riñones, ¿qué va a pasar? ¿Se calcifican los riñones? ¿Se pueden o no? Sí. Sin que esté en un proceso inflamatorio, se puede calcificar el riñón con una calcificación metastásica. Ahora, calcio en los riñones, ¿cómo se llama? Nefrocalcinosis. ¿Es un riñón? Son 2 riñones. Es una placa. Es una placa. Yo sé que no lo entienden. No, vamos, Esa es una arteria. Está partida. Está partida, tiene calcificado, está calcificado. Ahora yo les pregunto, ¿este qué es? ¿Esto qué? ¿Derecho? Izquierdo. El izquierdo siempre es más ascendente que el derecho. Es una rayo X nomás. ¿Y por qué está blanco? ¿Es normal que esté blanco así el riñón en la rayo X? Por la calcificación. ¿Qué tipo de calcificación? Listo, ya están hechas. ¿Pregunta? Sí, quería ver placas, pero... ¿Ahí? Sí, una preguntita, ¿va a pasar la diapo? No, no la paso la diapo. Ahí nomás, ahí está la grabación. La suben siempre algo. Ahora sí, chicos, vamos con las preguntas del examen con el doctor. Pues sí. Con el doctor Sangrecita. ¿Sí? Dígame. Ya chicos, silencio todos, silencio, por favor. Vamos a ir resolviendo. De ahí creo que no nos da tiempo para ver las placas. Al año toma cremita, ¿no? Ya chicos, ya. Todos en silencio. Ya vamos a empezar. Todos sus apuntes listos a la mano. Vamos a hacer una lechucea pequeña, cortita. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y qué hora es? 7:40. Ya. Yo creo que te dejas entrar unos 5 minutos retrasando, ¿no? Ya. ¿Sos del grupo? 40, ¿no? ¿Sos ¿qué? ¿Cuál es tu apellido? ¿Te anotaste en la lista? Sí. Ya. Ya, después, podés ir saliendo. Solo ella nomás. Necroptosis fisiológica se observa en... ¿Dónde? ¿Dónde hay necroptosis fisiológica? Fisiológica. Desarrollo psicomotriz. ¿Dónde hay necroptosis? Fue pregunta de examen. Vamos, ¿dónde hay necroptosis fisiológica? Fisiológica. ¿Dónde hay normalmente una necroptosis? En la formación de la placa de crecimiento. ¿Ya? Ahí hay necroptosis fisiológica. Cuando uno crece a altura, ¿cómo crece? Pues con una placa de crecimiento, ¿no? Un cartílago precursor que hace... Y ahí hay cartílago, pero se tiene que morir porque ahí se osifica. Entonces, ¿qué va a pasar con ese cartílago? Necroptosis, ¿no? ¿De tipo? Eso hay en los niños, ¿no? Sí, mucho, hasta los 18 años. Entonces, ¿en dónde encontramos necroptosis fisiológica? ¿En dónde?
en la formación de la placa de crecimiento. Pregunta de examen. Eso fue rebocada. Nadie la atinaba de lo que vi el examen y nadie la atinó. Grave. Vieron que era rebuscado, ¿no? Vamos con el otro. Nombre 4 ejemplos de necroptosis patológica. Pregunta práctica. Esteatohepatitis, ¿ya? ¿Qué más? Accidente cerebrovascular, ¿qué más? Pancreatitis aguda y enfermedad del páncreas o enfermedades neurodegenerativas. 4 causas de necroptosis patológica. Le dije que la necroptosis, ¿qué era? Combinación de apoptosis con necrosis. Cuando es patológico, es en la enfermedad de Parkinson, pancreatitis, esteatohepatitis y hace accidentes cerebrovasculares que lo vamos a ver en neuro. Ya había una opción que decía abdomen agudo. Chao, ¿no? Ni idea, no sirve. Ese es el efecto. Forma la apoptosis que se caracteriza por secreción de interleucina 1. Piroptosis, muy bien. ¿Qué hacía la interleucina 1? Principalmente elevaba la fiebre, el cuerpo, producía fiebre. ¿Listo? Forma de apoptosis que se caracteriza por secreción de interleucina 1. Piroptosis. Necrosis fibrinoide. Se observa principalmente en vasculitis. 4 características morfológicas de la apoptosis. Muy bien. A ver, más fuerte. Formación de vesícula, retraso de tamaño de la célula, ¿qué más? Muy bien. A ver, ahí voy a salirme de acá. Forma de apoptosis, necrosis, 4 características morfológicas de la apoptosis. Aquí está, miren, vamos a ver las diapos. 4. Y aquí ustedes van a sacar foto. Creo que era este. No, este no es. ¿Dónde está? A ver, estoy buscando, chicos, paciencia. Aquí está. Características morfológicas de la apoptosis. ¿Qué dice? Reducción del tamaño de la célula. La apoptosis, ¿qué es lo que pasa? Se reduce el tamaño. ¿Y en la necrosis? Se aumenta. Condensación de la cromátina, formación de vesícula citoplasmática, como decía su compañero, y cuerpo apoptósico. Y fagocitosis de las células apoptósicas. ¿Quiénes son los fagocitos? Macrófagos. ¿Listo? ¿Pichanga? Sí. Ya, vamos con la otra pregunta. ¿Cuál era la otra pregunta? La vía mitocondrial intrínseca para la apoptosis se inicia con la caspasa 9. ¿Y la extrínseca? 8 y 10. Se consideran moléculas proapoptósicas. Nombre 3. BAC y BAC y citocromo. Listo, ya estuvo ya. BAC y BAC y citocromo C. Ahí esta es la respuesta de esta. ¿Ya? Metaplasia de tipo escamo acilíndrico simple. Ojo, escuchen bien, de escamoso acilíndrico simple a nivel del esófago inferior. Se observa en esófago de Barré. Si sigue mi paciente con esófago de Barré, se va a ir a displasia, que es premaligna. Y luego se va a ir a cáncer de esófago, neoplasia. Muy bien. Vamos a ver eso más adelante. 3 cambios nucleares en la necrosis. Esa pregunta el doctor. Pignosis, cariólisis y cariolexis. Muy bien. Calcificaciones con hipercalcemia. Por ejemplo, ¿qué dice? Calcificaciones con hipercalcemia. ¿Qué tipo de calcificación es esa? Con hipercalcemia. ¿Distrófica o metastásica? Metastásica. ¿Producida en los riñones qué cosa? Nefrocalcinosis. Por los riñones se calcifican. Otro. Vamos con el otro. Ante una irritación crónica, cuando le dije que hay un estrés continuo de un lugar del tejido que se estresa mucho, ciertos órganos responden con metaplasia escamosa. Nombre 4. Se volvía de cilíndrico a escamoso. ¿Cuál era? No, esófago es de... Esófago no. ¿Esófago de dónde? Eso, vía respiratoria, Córnea, vías biliares, córnea, conductos, conductor del páncreas, páncreas y biliares. conducto.
Muy bien. Listo. Entonces yo lo repito otra vez, para que los que no escucharon. Córnea, ¿qué más? Vías biliares, páncreas o los conductos pancreáticos y el conducto de las glándulas salivales. ¿No? ¿Qué más faltaba? Vías respiratorias. También se pueden transformar de cilíndrico a escamoso. ¿Cuándo? Cuando uno fuma mucho. Ojo. ¿No? Principal mecanismo de daño a la membrana en la isquemia. ¿Cuál era? ¿Y por qué se puede dañar el mitocondrio? Por presencia de calcio en el citosol. ¿Le dije calcio? Calcio malo. ¿Cómo se llama eso? ¿Ese dibujo? Transilvania. Transilvania, juego malo. Ese, ahora, calcio malo, no se olviden. Produce el principal muerte. Dime. Eso es necrosis, sí, se tumefactan, pues, esa es la causa de tumefacción, más no es la causa de muerte, ¿no? Pero ¿cuál es la causa principal de muerte? Calcio va a producir todo eso. Listo. Nombrar 5 características de la necroptosis. 5. Necroptosis. 5 características. ¿Será que dependía de las caspasas? No. Otro, ¿dependía del factor de necrosis tumoral? Sí. ¿Qué más? ¿Se parecía a la apoptosis? Bien, y en la parte, la vía extrínseca de la apoptosis se aparece mucho. 4 y... ¿Cuál era la necroptosis fisiológica? Necroptosis fisiológica, ¿verdad? Formación de la placa de crecimiento. 5 características de la necroptosis. Pregunta también fue de examen. ¿Ya? Anoten todo eso. La última que dijo, disculpe. Formación de la membrana, necrosis fisiológica, formación de la placa de crecimiento. 5 características histológicas de la necrosis. Paponas en el cuerpo. Eso, formación de membrana. Muy bien, ya están estudiando, ¿no? Aquí está, mire, para que se lo facilite. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Figuras de mielina. Aquí hay figuras de mielina, miren, en este dibujo. Fracaso de la bomba sodio-potasio. Y cuando no hay esa bomba sodio-potasio TPase, ¿qué va a pasar con la célula? Se hincha. En bioquímica ustedes han visto que mientras más iones sodio haya dentro de la célula, ¿qué va a hacer el agua? De un lugar de mayor... Osmosis. Osmosis, ya han visto eso en bioquímica. Por eso hay fracaso de la bomba. Fragmento y disolución del núcleo. ¿Hay inflamación? Inflamación local. ¿Y aumento del tamaño celular? ¿Sí hay? Sí. Características histológicas de la necrosis. Listo. Pregunta de examen. No se olviden de esta de aquí. De esta de acá. Esa es respuesta de esta. De esta de acá, miren. De esta. Nombre. No, de esta de acá abajo. Características histológicas de la necrosis. Esto. Los cambios ultraestructurales de la lesión celular reversible visibles con microscopio electrónico son, así es la pregunta, excepto tumefacción en la mitocondria, ¿va a haber, sí o no? Sí, se va a hinchar en la lesión celular reversible. ¿Qué más? ¿Acumulación de figuras de mielina? Sí. ¿Dilatación? Sí, va a haber dilatación de retículos con polisoma, muy bien. ¿Alteraciones nucleares con degradación de elementos granulares y fibrilares? ¿Y cambio de óptico hay o no hay? ¿Hay cambio de óptico? Entonces, ¿cuál sería el excepto ahí? ¿Cuál sería el excepto ahí? Dice en su libro Alteraciones nucleares con desagregación de los elementos granulares y fibrilares. ¿Dice eso? Sí, es irreversible, pero ¿está ahí? ¿Su libro o no? ¿Qué dice? ¿Está en su libro? ¿Estará en su libro? El cambio hidróptico ese. El cambio hidróptico, chicos, es el excepto. ¿Por qué? Porque no se ve en el microscopio electrónico. Eso se ve a simple vista. Grave, ¿no? Porque el cambio hidróptico no se ve en el microscopio electrónico. Y aquí te dice microscopio electrónico. ¿Me entiendes, no? Grave, ¿no? Ahora ahí está. Gracias, chicos, por su atención. Que Dios me lo bendiga. ¿Listo? Vamos entonces. Un aplauso.